Estamos charlando con el concejal Carlos Moraña, que nos habla de los proyectos que hay de fracking para Neuquén y cuál es su visión. Bueno, en primer lugar que el fracking contamina y el compromiso que está planteando en este momento tanto el oficialismo neuquino, el Movimiento Popular Neuquino, como sus aliados, que son todos los diputados que adscriben a la propuesta kirchnerista, es que se van a hacer dos cosas. En primer lugar, controlar, hacer muy fuertes controles, planteando que se impida, ¿no es cierto?, cualquier tipo de contaminación, y la exigencia al que contamine de remediar. Sabemos que es muy difícil remediar algún tipo de contaminación que se realice particularmente sobre los acuíferos. Uno de los argumentos que ellos dan en cuanto al tema de la cantidad de agua que se va a utilizar es que es un porcentaje menor, algunos hablan incluso del 0,5% del agua de los ríos de nuestra cuenca que terminan descargándose en el mar, o sea, agua dulce que termina salinizándose en el Atlántico. Entonces que tampoco habría riesgo, porque de última es un agua que se pierde. Ahora, más allá de que es cierto de que hay muchísima agua, muchas veces en épocas o en periodos de sequía muy importante, inviernos muy secos, cuando no hay fuertes deshielos, y esto particularmente en los productores del valle, tanto del Alto Valle, del Valle Medio y del Valle Inferior, hay problemas con la cantidad de agua por la disminución de los caudales y el agua además que se retiene en las represas para garantizar generación eléctrica. Esta es una cuestión. Y por otro lado, que más allá de la cantidad de agua, esa agua que se va a mandar a los pozos con cantidades impresionantes de químicos, vuelve a la superficie. No solo existe el riesgo de contaminación en las napas por lo que la fractura puede llevar desde abajo, sino que además esa agua vuelve a la superficie, vuelve a piletones, y esos piletones naturalmente van a filtrar a las napas. Además, la experiencia en Neuquén indica que no se controla. O sea, yo personalmente no les creo que vayan a controlar, porque históricamente no se controló. La YPF estatal, que yo personalmente reivindico, pero más allá de eso, contaminó fuertemente todo el territorio neuquino con extracción convencional. Jamás se lo controló. Acá ni siquiera se controlan los caudales para poder verificar si se paga bien o no se paga bien la regalía. A simple declaración jurada, las petroleras vienen y dicen tantos barriles, tantos metros cúbicos de gas, y de ahí pagan la regalía y uno les cree, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo. Esto es como que uno fuera a comprar al supermercado, pasara con el changuito y le dijera a la cajera lo que se lleva. ¿Hay una especie de suprapoder de las petroleras por encima de los gobiernos? Por supuesto que sí, pero además ese suprapoder, por supuesto que esto parte de una concepción ideológica, quiero aclararlo, ¿no? Y que muchos me lo critican en nuestra provincia, pero yo lo sostengo. Ese poder se debilitó muchísimo a partir de, primero, la reforma del año 94, del Pacto de Olivos, que generó el tema de el dominio sobre el subsuelo por parte de las provincias, y después la ley corta, que particularmente negoció debido con los gobernadores de las provincias productoras, porque la verdad de lo que hicieron es convertir a las provincias en emiratos. Entonces para las petroleras es mucho más fácil ir a negociar con un gobernador debilitado muchas veces, que necesita recursos, que está presionado por el gobierno nacional para que le manden la coparticipación, etcétera, etcétera, y en algunos otros casos mucho más fáciles para corromper, que lo que pueden resultar a lo mejor una estructura federal con más fuerza y con más control. Entonces yo creo que eso debilitó muchísimo la fuerza que se podía tener desde el Estado para generar control sobre los hidrocarburos. Y de hecho hoy hay un poder petrolero en las provincias petroleras, es más fuerte el CEO, como hay que llamarlo ahora, como se llama en su sigla inglesa, de una petrolera que el gobernador de la provincia. Esta es la realidad. No nos podemos engañar. ¿Y en qué lugar queda la justicia cuando existen reclamos de vecinos, de pueblos que están sometidos con la presencia de pozos, como en el caso de Plotier, que está
hace 3 días en llama y contaminando aire con gases. Se está utilizando más de 5 o 6 millones de litros de agua para enfriar. ¿Qué lugar ocuparía en este caso los reclamos legales? ¿Qué respuestas? Hay un tema, por supuesto que habría que verlo en cada contrato especial. Yo no conozco los acuerdos o los convenios que hay, particularmente con Pluspetrol, que es la que en este momento tiene el pozo incendiado. En primer lugar, si yo lo digo esto desde el concepto de nuestro Código Civil, nuestro Código Civil claramente dice, esto lo escribió Vélez y viene del derecho romano, el que produce un daño tiene que repararlo. Entonces, los habitantes de Plotier tendrían derecho a que sea resarcido, o sea, individualmente y como comunidad, que sean resarcidos los daños que se le han hecho. Pero en muchos convenios, y por eso decía yo, no conozco los convenios, entre ellos el patético convenio que se firmó en la época de Sovich y de la Rúa para prorrogar a Repsol la concesión del yacimiento de Loma de la Lata, que hizo que se destruyera ese yacimiento y que contaminara como contaminó tierras ahí en la zona de Añelo y en zonas, ¿cómo se llama? Como el caso de los territorios de la comunidad Caxipallín, que también fue, y Paineville, que fueron perjudicadas con este tema. En ese convenio, y lo recuerdo porque realmente fue terrible la pelea que dimos para que no se firmara, había un artículo que le garantizaba a Repsol indemnidad. O sea, ese es el otro tema, que hay un Estado cómplice. Entonces, cuando esto llega a la justicia, si aparecen en los contratos, vuelvo a insistir, no puedo decirlo en este caso de Pluspetrol, ni sé que están hablando con Chevron porque está escondido, pero generalmente se les brinda garantías de indemnidad. Entonces, la justicia, más allá de que en algunos casos desgraciadamente es cómplice, porque hay jueces que miran para otro lado, porque contra el poder no se meten, aún en el caso de algún juez probo que quiera hacer las cosas como corresponden, se puede llegar a encontrar con estas cláusulas de indemnidad que hacen que en definitiva sea el Estado argentino o el Estado provincial el que tenga que responsabilizarse por esos daños y en definitiva nosotros tengamos que pagarnos de nuestros bolsillos nuestra propia indemnización, porque más o menos en definitiva es eso. Pero sí, el tema del dominio que ejerce en este momento la empresa petrolera transnacional sobre la decisión soberana de la Argentina es enorme, mucho mayor a la etapa en que logramos el autoabastecimiento que se perdió por estas políticas hidrocarburíferas de la década del 90, ¿no? Particularmente. Fíjese, a mí me parece realmente triste que quieran bautizar esa área como General Mosconi, cuando el General Mosconi creó la estructura que después fue YPF, al principio era una dirección de hidrocarburos, después se convirtió en una empresa, en una sociedad del Estado. Lo hizo justamente porque estábamos viviendo esa situación en los que la Standard Oil manejaba el petróleo y en consecuencia decidía qué funcionaba y qué no funcionaba. Hay una anécdota que se cuenta de Mosconi. Mosconi, ingeniero militar, tenía que viajar, entonces requirió volar en un avión militar que estaba en la base del Palomar, en provincia de Buenos Aires. Y la persona que estaba a cargo le dijo que no tenían combustible para poder moverse. ¿Cómo no tiene combustible? No, porque el Standard Oil nos exige para entregarnos el combustible que le paguemos por adelantado. Entonces, claro, generó en él una indignación inmensa. O sea, dependemos del Standard Oil para mover los equipos militares. No me imagino que puede pasar si viene una guerra, vos tenés que pedirle permiso a la Standard Oil para ver si nos da nafta para los tanques. Es una forma quizás un poco anecdótica de contar esto, que dicen que fue una de las cosas que movió a Mosconi para realizar esto. Y hoy estamos casi en aquella historia, hoy estamos casi a principios del siglo XX, con una política digna de los conservadores de aquellos años en esta materia, ¿no? Y que somos sudacas, entonces lo que no vamos a hacer en el hemisferio norte, hagámoslo acá, total, si a esto lo matamos a todos, no hay problema. Esta es la triste realidad. Puntualmente, podemos decir que la extracción convencional como el fracking contamina. Son contaminantes. Pero ¿sabe qué pasa? Yo he leído y he visto trabajos
se puede llegar a hacer. Yo con el fracking no lo comparto, pero hablemos por ahí de la convencional, y algunos lo dicen por supuesto de fracking, se puede llegar a hacer, pero en condiciones de seguridad muy rigurosas, con unas características muy específicas de las tuberías que bajan en los pozos de perforación, que encamisan el pozo, con excesivos controles, y esos son costos. Que deben asumir las empresas. Que deben asumir las empresas y que nunca los asumieron. Acá Repsol destruyó el yacimiento Loma de la Lata, un yacimiento que tiene hidrocarburo todavía, pero porque se sobreexplotó, porque como se abrió la exportación de petróleo y gas y se le permitió exportar a un país, yo digo esto, ¿no? La Argentina no es un país petrolero, es un país con petróleo. Nosotros no podemos dar el gusto de exportar ni un barril de petróleo ni un metro cúbico de gas. Lo necesitamos para las futuras generaciones. Ya hoy estamos con una crisis de desabastecimiento. Entonces, ¿qué hacen las petroleras? Cuando acá además para el mercado interno se le condicionan valores y les permitimos exportar, exportan. Entonces, esta es otra realidad. Y esta sobreexplotación también colabora infinitamente con la contaminación, porque no hay controles, se saca todo lo que se puede y a como se pueda, y lo que no sirve más se tapa y se abandona sin cumplirse con los requisitos que se requieren para sellar un pozo. Bueno, esta es nuestra realidad, ¿no? Si usted recorre acá los alrededores de Cutralcó, donde había un viejo yacimiento, justamente el yacimiento Cutralcó, y acá hay pozos sellados, acá hay pozos en producción a 150 metros de una casa. ¿Y eso está permitido o Sí. se le da permiso No, eventual? está permitido, es cierto. La ciudad creció hacia el yacimiento, no el yacimiento hacia la ciudad, pero de todos modos sí está permitido. Debe suceder lo que pasa en todos los pueblos del interior, la falta de planificación urbana por sobre todo. No, y además una política cortoplacista. Gobierno para mi reelección. Nadie piensa en gobernar para dentro de 40 años, 50 años, 30 años, no, gobierno para los próximos, para la reelección que me toca a los 2 o a los 4, depende de las aspiraciones que tenga. Entonces, ¿cuál es el tema? Mire, acá el gobernador de la provincia ha planteado este tema de vaca muerta, del fracking, el contrato con Chevron, con esta suerte de paradigma, pobreza o riqueza. Claro. Y yo diría pobreza o enfermedad y muerte. Además, no está la pobreza, pero bueno, pongámosle que sea así, y yo prefiero que mis hijos estén pobres pero vivos, o pobres pero sanos, y no pobres y enfermos o pobres y muertos. O ricos indigentes. Exacto, que también es patético, ¿no? Ricos indigentes. Pero mire, yo presenté en la provincia, esto es histórico, yo presenté en la provincia de Neuquén allá por el 2002, 2003, yo fui diputado provincial, un proyecto para hacer un censo en esta zona de Cutralcó y Plaza Huíncul por la cantidad de enfermos oncológicos que aparecían acá. Y esto era una sensación que estaba en la comunidad, porque el único centro oncológico oficial que hay en la provincia está en el Hospital Castro Rendón en la ciudad de Neuquén. Entonces la gente que iba de acá se encontraba que en el lugar donde se hacía quimio, rayos y demás, eran de Cutralcó, o sea, de 10 que había, 6 eran de Cutralcó, y vienen de toda la provincia. Entonces empezó a conversarse sobre este tema, y yo dije, bueno, hagamos un censo, no solamente de enfermedades oncológicas, sino de otros tipos de patologías que pueden generarse en el tema de la contaminación por hidrocarburos. Naturalmente yo era minoría, la mayoría era el movimiento popular neuquino, y jamás quisieron siquiera tratar el tema de hacer una encuesta.